La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos en este espacio, la fe cristiana, unas lecciones, un curso, unas clases que justamente tratan los temas centrales de la fe cristiana. Los temas centrales de la fe cristiana, lo sabemos, están sintetizados en el credo y después son parte fundamental del mensaje evangélico, los sacramentos, dejados por Jesucristo, todo el tema litúrgico y los mandamientos que estamos viendo actualmente. Dejamos el programa pasado el tema del sexto mandamiento y hoy nos dedicaremos a hablar del séptimo mandamiento de la ley de Dios. Vamos a seguir un trabajo realizado por Pau Agullés. A modo de introducción, les leo lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2401. Afirma: el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe, siempre el séptimo mandamiento, la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres, con miras al bien común, el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana, concluye el número, se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Así que todo lo que tiene que ver justamente con los bienes, el cuidado de los bienes, sobre todo los bienes propios y el respeto por los bienes ajenos, tiene que ver con este mandamiento. Recién, cuando les leía aquí, dice, bueno, tomar o retener el bien del prójimo injustamente, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Porque puede llegar a existir el caso en el que se pueda retener o tomar el bien del prójimo de un modo justo. Ya lo veremos. Sobre todo al hablar justamente del destino universal de los bienes, que es uno de los primeros temas que trataremos a continuación, ¿no? Sabemos que Dios, cuando creó el cielo y la tierra, bueno, la confió a los hombres, ¿no? Creced y multiplicaos, les dice, y bueno, y de alguna manera le dio al género humano, a todos los hombres, el gobierno de este mundo, ¿no? Por eso los bienes de la creación están destinados a todo el género humano, dice el Catecismo. Sin embargo, la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Por eso, el derecho a la propiedad privada, adquirida por el trabajo o recibida de otro por herencia o por regalo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. O sea que es un derecho fundamental de la persona, el derecho a la propiedad. Pero si una persona pasara una indigencia tal que después de haber puesto todos los medios, ¿no? Haber pedido al gobierno, a los privados, haber buscado y pasara hambre, ¿no? Podría llegar a tomar algo para su alimento o el de sus hijos, siempre y cuando no ponga a la otra persona en la misma situación que está padeciendo, ¿no? Porque justamente por ese destino universal de todos los bienes. Este destino universal de los bienes continúa siendo primordial
aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Ya hemos visto cómo regímenes totalitarios que han abolido la propiedad privada, evidentemente esto después ha sido un gran daño para la sociedad en general y para las personas en particular. El respeto del derecho a la propiedad privada es importante para el desarrollo ordenado de la vida social. Dice la Gaudium Spes, un documento del Concilio Vaticano II, en su número 69, el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no solo a él, sino también a los demás. Como hemos dicho también en otra oportunidad, quienes son dueños deben sentirse también, de alguna manera, administradores. Porque Dios les ha dado la posibilidad de poseer aquello y justamente eso que se posee debe ser justamente para el crecimiento personal y espiritual personal, pero también de la familia y de las personas que a uno lo rodean. Es fundamental, y ya lo veremos, que la persona esté desprendida de los bienes materiales que tenga, y también es importantísimo que tenga esa visión solidaria, ya veremos, no solo una cuestión estrictamente justa, una justicia tal y tan pequeña que digamos que excluya la solidaridad, ya lo veremos también. Regímenes como el socialismo marxista y en particular el comunismo, al pretender, entre otras cosas, la subordinación absoluta del individuo a la sociedad, sabemos que también negaba a las personas la propiedad privada de los bienes de producción, los que sirven justamente para producir otros bienes como la tierra, ciertas industrias, y afirmaba estas formas políticas, digamos, estas ideologías, que solo el Estado podía poseer esos bienes para poder instaurar una sociedad sin clases. La Iglesia ha rechazado estas ideologías totalitarias, ateas, asociadas en los tiempos modernos al comunismo y al socialismo, y también la Iglesia ha rechazado la práctica del capitalismo, que muchas veces es individualista y solo está en función de la búsqueda de la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo. De hecho, lo veremos en el próximo programa, ¿no? Pero cuando comienza justamente la revolución industrial, será León XIII quien comenzará con lo que luego se llamará doctrina social de la Iglesia, a clamar para que justamente los empresarios respeten los derechos básicos de los trabajadores, ¿no? Que los trabajadores tienen derecho a un salario justo, que los trabajadores tienen derecho a un descanso dominical, que los trabajadores tienen derecho, digamos, al poder compartir tiempo con la familia, ¿no? O sea que la Iglesia siempre ha luchado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, para que se respete la dignidad de la persona humana, ¿no? Y ha condenado tanto a los regímenes totalitarios socialistas como, digamos, a un capitalismo o un individualismo o un liberalismo completamente desenfrenado, donde justamente se deja de tutelar al individuo y se perjudica también el bien común general. Bueno, respecto del uso de los bienes, vamos a hablar un poquito de la templanza, de la justicia y de la solidaridad. Entonces, sabemos que la templanza es una virtud, una de las virtudes cardinales, de la cual justamente dependen otras muchas, que nos ayuda, esta virtud, a moderar el apego a los bienes de este mundo, ¿no? O sea, la templanza ayuda a poner orden en la comida, en la bebida y también justamente en el amor y en el uso de los bienes terrenales. La justicia, ¿no? Nos ayuda justamente a dar a cada uno su derecho, lo que le corresponde, lo que le es debido. Y también la solidaridad, como veremos, son
3 virtudes que el cristiano debe vivir para realmente poder buscar una sociedad justa, una sociedad donde se viva esa solidaridad, una sociedad donde de alguna manera esa es la aspiración, ya el reino de los cielos esté aquí en la tierra, ¿no? Decíamos que las cosas, bueno, son buenas. Cuando Dios creó, lo recordamos en el libro del Génesis, dice, bueno, y vio Dios que era bueno, ¿no? O sea que las cosas son buenas, y la Iglesia también ha rechazado y ha establecido o ha determinado o ha orientado como erróneo, digamos, ese dualismo que existió en algunas épocas, ¿no? Dicen, bueno, lo espiritual es lo bueno, lo material es lo malo. No. Lo material y lo espiritual son buenos justamente si se viven, si se quieren, si se tienen como Dios quiere, porque Dios creó al hombre cuerpo y alma. El hombre no es un ángel que sea solo espíritu, ¿no? Y Dios además puso todos los bienes de la tierra para que justamente el hombre los aprovechara, los disfrutara, los hiciera fructificar, ¿no? Pero eso no quita que el hombre tiene que vivir el desprendimiento, tiene que vivir la pobreza. O sea, no puede poner las cosas como lo primero en el corazón. Hay que querer las cosas, pero las cosas tienen que tener su lugar y no puede ser el primero. El primer lugar es Dios, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si vos amás las riquezas o amás las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no estás viviendo justamente el desprendimiento, ni estás viviendo la pobreza cristiana. En primer lugar hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, y las cosas también hay que amarlas, pero hay que amarlas ordenadamente, en su lugar, ¿no? Y de hecho nosotros como cristianos, además, estamos llamados a vivir una vida sobria y templada. O sea, cada uno según su lugar, según su ambiente, según, digamos, según el trabajo que tenga, el lugar donde vive, bueno, vivirá eso sobria y templadamente. Por más que una persona disponga de millones, igual no se puede dar todos los gustos, tiene que poner orden. También puede no vivir la pobreza una persona que no tiene un céntimo, ¿no? Porque ya les digo, es una cuestión de corazón. Quizá una persona que no tiene nada, sin embargo es envidiosa de las personas que tienen, o lo poco que tiene no lo comparte con nadie y es egoísta, ¿no? O sea que el desprendimiento, la pobreza pasa por una actitud del corazón, que efectivamente le da a las cosas el valor que tienen, que merecen, el valor que Dios les da, poniendo justamente por delante otras muchas. De hecho, nuestro Señor le dio tanta importancia a este mandamiento, digamos, de vivir la pobreza, que dijo, bueno, qué difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Él nos dio ejemplo, porque Él nació pobre y vivió pobre, desprendido. Yo me imagino la casa de San José, la casa de la Virgen, la casa de Jesús, como una casa en la que no faltaban los temas fundamentales, porque San José trabajó y era un excelente trabajador, lo mismo después Jesús, pero se vivió sobria y templadamente, también con una casa de puertas abiertas, con una casa de muchos amigos. Pienso que la Virgen Santísima tendría muy buen gusto también en el cuidado de las cosas de la casa, ¿no? Pero con una gran pobreza, ¿no? Tampoco hay que confundir la pobreza con la dejadez o con el olvido, ¿no? O peor, con la suciedad, ¿no? O sea, puede ser muy pobre y muy limpio, muy pulcro, muy ordenado y además, digamos, teniendo las cosas con buen gusto, ¿no? Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Y porque tiene su amor puesto en las cosas, porque no tiene el amor puesto en Dios y en los demás. Por eso, es una cuestión de amor. Pero esto es muy difícil, le dijeron cuando se fue el joven rico, se fue triste, dice el Evangelio, no se animó. Qué difícil que es, los apóstoles. Pero Jesús dijo, bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, como explicándonos que nosotros para estas cosas también tenemos que buscar el auxilio divino, tenemos que buscar la ayuda de Dios para realmente estar desprendidos, para ser generosos, para cumplir la voluntad de Dios. Uno tiene que buscar la ayuda de Dios.
Bueno, la justicia, decíamos, es la virtud moral que consiste en el hábito mediante el cual se da con voluntad constante y firme a cada uno lo que le es debido, a cada uno su derecho, a cada uno lo que le corresponde. Y la verdad que la justicia es una virtud fundamental, ¿no? Y mucho más, como veremos a continuación, nosotros que vivimos la justicia también endulzada o dulcificada por la caridad, por la solidaridad. Existen distintos tipos de justicia. Por ejemplo, la justicia entre personas singulares es la justicia conmutativa. Las personas, por ejemplo, el pagar una deuda cuando uno compra algo, pagar su justo precio, etcétera, etcétera. Existe una justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporciones a sus contribuciones y a sus necesidades, ¿no? Existe la justicia legal, que es la del ciudadano hacia la comunidad. Por ejemplo, uno vive la justicia legal cuando paga sus impuestos, ¿no? Cuando cumple con su deber. Bien, y también es necesaria para esta sociedad la solidaridad, entendida, dice el catecismo, como la firme determinación, firme determinante, de empeñarse a favor del bien común. Es decir, del bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos, ¿no? Esto es muy bueno tenerlo muy presente, ¿no? O sea que evidentemente no podemos vivir indiferentes a lo que nos rodea. Uno podrá decir, bueno, pero yo tampoco me puedo ocupar de resolver los problemas de todos, y evidentemente uno no puede resolver los problemas de todas las personas que lo rodean, pero sí que eso no puede convertirse en una excusa para no hacer nada, evidentemente. O sea que uno tiene que salir de uno mismo para ver cómo puedo ayudar a los demás. Es que yo no sé cómo poder ayudar a los demás. Como llevar la oración, preguntar al Espíritu Santo, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer yo por los demás? ¿A qué me llamás para hacer? Al joven rico, cuando Jesús lo llamó, le dijo, bueno, andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y convertirte en uno de mis discípulos, en uno de mis apóstoles. Bueno, eso a todos no le pide. Pero vos querés saber qué es lo que te pide, pregúntale. Mirá que hacer oración no es hablar con la pared. Uno cuando a Dios le pregunta, Dios a uno le responde y le dice, ¿no? Y las cosas que se nos van presentando, justamente muchas veces nos la pone Dios en medio del camino para que la encontremos. Entonces pensemos, bueno, ¿estoy siendo solidario? ¿En qué temas puedo ser solidario? ¿Estoy siendo todo lo generoso que Dios espera de mí? La solidaridad es comunicación de los bienes espirituales aún más que comunicación de bienes materiales. También una idea para tener en cuenta. La solidaridad no es solo dar alimento, no es solamente dar comida, que sí lo es, pero sobre todo es educar, enseñar, ayudar a hacer crecer en el conocimiento a Dios. La catequesis, por ejemplo, es una ayuda solidaria importantísima, ¿no? Quienes dan catequesis, por ejemplo, en algún barrio, en algún colegio, están haciendo una labor solidaria magnífica, porque están dando realmente algo que vale más que el oro, ¿no? Que es la fe, ¿no? El poder ayudar a las personas a conectarse, a unirse a Dios. Bueno, respecto del respeto de los bienes ajenos. Bueno, ¿cuáles son los pecados contra este séptimo mandamiento de Dios? Por un lado, ya lo hemos dicho al enunciar el mandamiento, tomar o retener injustamente lo ajeno. O sea que evidentemente si uno toma o retiene injustamente, está cometiendo un pecado contra el séptimo mandamiento. ¿Puede haber un caso de que uno retenga justamente? Puede ser. Igual son casos bastante poco corrientes y más vale no quedarse con el propio criterio, sino que consultarlo y ver, ¿no? Si uno se está reteniendo de un modo justo algo que es ajeno. Hay que tener mucho cuidado. Después también es pecado causar algún daño injusto al prójimo en sus bienes materiales. Se comete hurto, o también llamado robo, cuando se toman ocultamente los bienes del prójimo, ¿no? Y en teología moral, justamente el hurto o el robo se diferencia
de la rapiña, que es apoderarse de los bienes ajenos, pero de un modo violento. Evidentemente, la rapiña es más grave porque se ha realizado de un modo violento, ¿no? Otro pecado contra este séptimo mandamiento es el fraude. El fraude, que es el hurto que se lleva a cabo engañando al prójimo con trampas, documentos falsos, etc. O reteniendo también el salario justo. Es un pecado. Retener el salario de una persona que tiene derecho a él es un pecado. También es un pecado la usura, que justamente consiste en reclamar mayor interés del lícito, del que corresponde, habitualmente aprovechando una situación de necesidad del prójimo. También son moralmente ilícitos, también es pecado la especulación, mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno, la especulación. También la corrupción, un gran pecado, ¿no? La corrupción mediante el cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho. Por ejemplo, el soborno. El soborno a un empleado público, a un empleado privado, en fin, la corrupción es un pecado que está además muy extendido. También es pecado la apropiación y el uso privado de los bienes sociales en la empresa. Los trabajos mal hechos, o sea, una persona que trabaja mal, una persona que no cumple con su deber, una persona que no es responsable con su trabajo, que llega tarde, que hace mal las cosas, está pecando contra este mandamiento. También es un pecado contra este mandamiento el fraude fiscal, la falsificación de cheques o falsificación de facturas, los gastos excesivos, el despilfarro, son pecados contra el séptimo mandamiento. Unos gastos desmedidos, hay que acusarse. Padre, he pecado gastando un dinero que no debería haberlo hecho, no haberlo gastado, por más que sea mío, igual yo no tengo derecho a gastarlo de mala manera. Bueno, infligir voluntariamente daños a la propiedad privada o pública es contrario a la ley moral. O sea, que quien rompe cosas que le pertenecen a otro o que son de, no sé, de una plaza, un teléfono público, un tren, no sé, también está cometiendo un pecado. Contra estos mandamientos, contra estos daños, contra estos robos, contra estos fraudes, contra estos pecados, siempre vamos a ver, hace falta la reparación. O sea, para el arrepentimiento hace falta que la persona repare lo que ha robado, lo que ha roto, o lo que se ha quedado. Tiene que reparar, o sea, buscar poner a la persona que le robó en la misma situación que estaba antes, ¿no? Los contratos deben ser rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Esta obligación de reparar, repetimos, quien ha cometido una injusticia debe reparar el daño causado en la medida que le sea posible. Se debe restituir lo robado, ¿no? Si una persona dice, no, padre, me vengo a confesar porque robé. Bueno, hijo, haces muy bien arrepentirte, pero tenés que devolver lo que robaste. Ah, no, devolver no. Y entonces no hay arrepentimiento. No puede haber absolución si no hay ese deseo de restitución. Además hay que tratar de hacerlo con urgencia, cuanto antes. Puede excusarse el del deber de restitución, la imposibilidad física o moral, o también puede llegar a extinguirse la obligación de devolver, por ejemplo, si la persona es perdonada por quien ha sido robado. Bien. En el caso de no encontrar al propietario, bueno, el poseedor de buena fe puede mantenerlo en su poder, ¿no? Alguien que ha encontrado algo de buena fe. Ahora, si es un poseedor de mala fe, porque lo ha robado, lo debe destinar a los pobres o a obras de misericordia. Bien, y hasta acá llegamos, porque Dios mediante el próximo programa vamos a hablar con detenimiento de lo que es la doctrina social de la Iglesia, que es justamente, ya podemos enunciar, ¿no?, que es esa enseñanza, es el juicio moral, porque la Iglesia no hace política partidaria, ¿no?
sino que es la enseñanza o el juicio moral de la Iglesia sobre cuestiones que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Para que después ya los gobiernos, las personas en particular, digamos, lo apliquen, ¿no? En el caso concreto. Pero sobre todo la Iglesia alza su voz cuando se obra injustamente, ¿no? Por ejemplo, ya les digo, desde León XIII con los trabajadores que eran injustamente tratados. Actualmente la Iglesia también clama y abre y defiende sobre todo al no nacido, al naciturus, defendiendo la vida, en fin. Pero bueno, todos estos temas son para la semana que viene. Así que me despido, como les he dicho otras veces, y me voy a la última diapositiva, a ver. Pueden encontrar esta documentación en www.institutodeteología.org o en oracionesydevociones.info, o hacer el curso que se dicta en la plataforma Moodle de encuentra.com. Si les quieren las presentaciones, me pueden escribir a mí, a juanmariagallardo@gmail.com, o a la secretaria del instituto, que es la profesora Mónica Heller, secretariaifti@gmail.com. Bueno, muchas gracias por la compañía. Los espero la semana que viene para continuar hablando entonces del séptimo mandamiento de la ley de Dios. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.